dice aquí, bendito y alabado sea nuestro Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así habla la palabra. Eso es matar a veces a una persona. Fíjense, yo he visto que a veces, yo conozco personas que a veces sacan a veces unos falsos que llevan hasta las consecuencias de destruir un matrimonio, una vida, un joven. La verdad, a través de nuestra lengua es un miembro tan pequeño, pero puede destruir muchas vidas. Entonces, también nosotros podemos matar con nuestra lengua. Tengamos cuidado de no hacer eso que no le agrada a nuestro Dios. La otro séptimo dice, no cometerás adulterio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Es importante, dice, que nosotros no debemos de cometer adulterio. Aquí en la palabra de Dios nos manda en Hebreo 13:4, honroso se es el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Imagínense, los fornicarios y adúlteros. Sabemos que las personas que fornican, ¿verdad?, son aquellos que viven unidos, pero viven en fornicación. Las parejas que viven sin casarse y viven así se llaman fornicarios. O los jóvenes hoy en día que tienen relaciones sexuales y no están casados son fornicarios. Y las personas que están casadas, que ya tienen sus parejas, que ya tienen su matrimonio, pero adulteran, dice que eso lo juzgará Dios. Tengamos cuidado nosotros como cristianos. Tengamos cuidado porque el enemigo es mentiroso, padre de mentira, y muchas veces el diablo está engañando mucho al pueblo de Dios, está engañando a mucha gente para cometer estos lícitos que son pecados delante del Señor. Es algo muy difícil, es algo, mira, la carne es débil, y si nosotros nos descuidamos un tantito, el enemigo nada más está ahí esperando que nosotros abramos una puerta para él entrar y hacer caer a uno de sus elegidos, a unos elegidos de Dios. Es triste ver que en el pueblo de Dios muchas veces hay ese tipo de cosas. Tengamos mucho cuidado, porque Dios esto no le agrada. Tenemos que estar firmes en el camino del Señor. El octavo, ¿verdad?, dice, no robes, no robarás. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:28, el que hurte no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurte no hurte más, hurtar es robar, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Imagínense cuántas personas en el mundo se dedican a robar para poder comer o para poder la droga, porque hay mucha gente que roba nada más para el alcohol, para la droga, para cosas malas. Eso no es agradable delante del Señor, no debe de ser eso, porque a veces hay personas que hasta roban para poderle llevar de comer a la familia. Pero miren, a veces ejemplos nos dan aquellas personas incapacitadas que no tienen ni brazos ni piernas, y la verdad yo he visto que hasta trabajan honestamente para ganarse el sustento. Esos son ejemplos a seguir a las personas que roban. No debe de ser eso, eso a Dios no le agrada. Eso es ante la gente del mundo, y nosotros los cristianos debemos de cuidar nuestro testimonio. Eso es muy importante nosotros como cristianos. Miren, nosotros somos cartas leídas ante el mundo, así dice la palabra de Dios, somos cartas leídas. Muchas almas de este pueblo, hablando de Chacaltianguis, no se convierten, porque a veces somos cartas leídas. ¿Qué testimonios damos? O sea, a veces el testimonio es muy importante. A veces fíjense que se gana más las almas sin palabras que con muchas palabras. ¿Saben por qué? Porque yo he escuchado almas que dicen, los hermanos tal, por ejemplo, los hermanos Rodríguez, su nombre, qué hermanos, yo quisiera lo que ellos tienen, esa familia viven bien,
qué paz, oye, son bendecidos, qué testimonio. Pero muchas veces, muchas almas le presentas a Cristo y muchos dicen, yo no quiero ir porque ahí anda fulanito, perenguito y andan haciendo cosas malas. Esos son los falsos testimonios que nosotros damos. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros somos cartas leídas ante el mundo y tenemos que ser, como dice la palabra del Señor, somos luz del mundo. Tenemos que ser la sal del mundo también. Tenemos que dar buenos testimonios. Tenemos que ser ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que Él hizo nosotros tenemos que hacer. Tenemos que dar testimonio de que Cristo vive en nosotros y que hacemos lo que el Señor hizo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El 10 dice, no codiciar los bienes de tu prójimo. No codiciar los bienes de tu prójimo. Imagínense. Y uno en tu corazón, porque el Señor conoce nuestros corazones y puede decir, yo quiero lo que tiene esa hermana, pero en cuestiones de codicia, o alguna casa, o algunos bienes, cuántas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo que Dios nos deje es bueno, tenemos que cuidar, no tener esas avaricias, no tenemos que ser ávaros. No tenemos que ser así, tengamos mucho cuidado de ser esto, porque miren, hermanos, lo que Dios nos da es de bendición. No tenemos que desear lo que tienen otros, porque lo que Dios nos ha dado a cada uno, ¿verdad? Es bueno, y darle gracias a Dios por lo que Dios nos está dando. Si Dios le place que vivamos de la manera que vivamos materialmente, Él sabrá por qué. Porque muchas veces si Dios nos da de más, hermanos, nos podemos apartar de sus caminos. Podemos apartarnos, sí, porque muchas veces, hermanos, Dios conoce nuestros corazones y si nos da de más cosas, sí nos podemos apartar del Señor. Entonces Él sabe lo que nos hace falta, Él sabe lo que diario nos hace falta y Él provee. Y no codiciamos. Ahora, si hay necesidades en lo material, Dios es poderoso para darnos. Él bendice en todas las áreas. Todo el Señor nos provee todo. En lo espiritual, en lo económico y en lo material. Él es un Dios poderoso. Él no deja a sus hijos sin nada. Pero también no debemos de codiciar. Entonces, hermanos, yo les he leído los 10 mandamientos, ¿verdad? Es muy importante que pongamos por obra los 10 mandamientos, hermanos. No debemos de pasar por alto. Miren, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para redarguir, corregir y para construir en justicia. Esa palabra de Dios está en el Antiguo Testamento, pero es palabra de Él. Dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y provechosa para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir, en justicia. Tenemos que poner por obra esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nos va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Y también tenemos que enseñarles a nuestra familia, a nuestros hijos, al esposo, a todos. Esos 10 mandamientos que se pongan por obra. Es muy importante. Pero también les voy a decir, ahora voy hacia al Nuevo Testamento, donde Jesús enseñó que toda la ley de Moisés, incluso los 10 mandamientos, se basan en 2 mandamientos fundamentales. Pero Él dijo en Mateo 22, 37 al 39, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Imagínense, están los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo acá nos está diciendo, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón. Pero está el segundo mandamiento, que ese sí está más tremendo, dice, pero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 mandamientos, imagínense.
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi pregunta es, ¿cómo nos amamos a nosotros? ¿Cómo nos amamos a nosotros? Imagínense, si nos amamos a nosotros, dice, como a ti mismo. Tenemos que amar a nuestros prójimos, tenemos que aprender a amarlos con sus errores, defectos. Tenemos que aprender a amarlos. Porque ¿sabes qué? Dios nos ama con todos nuestros defectos y nuestros errores. Así nos acepta. Así también nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Tenemos que aprender a amar a todos, hasta a los enemigos, no importa. ¿A poco el Señor Jesucristo odió a aquellos que lo crucificaron? No, ¿verdad? El Señor nos dejó enseñanza que tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a amar a aquellos que vituperan contra nosotros. Tenemos que amar a aquellos que hablan contra nosotros. A todos tenemos que amar. No importa. Y es muy difícil. Es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Pero lo tenemos que poner por obra esa palabra. Porque imagínense, si nosotros no ponemos por obra esta palabra, ¿cómo es posible que dice, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, ¿cómo nos amaremos a nosotros mismos si no amamos a nuestro prójimo? Y fíjese, amar a tu prójimo como a ti mismo es algo fuerte. Tenemos que aprender, tenemos que poner por obra la palabra de nuestro Dios. Es difícil, pero Dios nos los está mandando a decir. Es importante poner por obra la palabra de nuestro Dios y tomar en cuenta que los 10 mandamientos son muy importantes en nuestras vidas. Yo espero en el Señor, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de bendición. Yo creo que cada palabra que Dios me pone en mi corazón cada 8 días, hermano, la verdad, yo la analizo y la vuelvo a analizar y digo, Señor, hermoso